Y bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Hoy nos embarcaremos en una exploración profunda, reflexiva y emocionante sobre una de las preguntas más antiguas y trascendentales de la humanidad: ¿quién es Dios? ¿Alguna vez te has detenido a pensar realmente en ello? ¿Quién o qué es Dios? ¿Es solo una idea creada por la mente humana, una figura espiritual que hemos heredado de nuestros antepasados, o es una realidad tan inmensa que nuestra mente apenas puede comprender? Quizás te has preguntado, si Dios existe, ¿quién lo creó? ¿Qué dice la ciencia, la filosofía o incluso la Biblia sobre su naturaleza? Hoy no solo plantearemos estas preguntas, sino que las exploraremos a profundidad, desentrañando el origen de la idea de Dios, entendiendo cómo la filosofía y la ciencia han intentado acercarse a este misterio, y analizando los relatos más fascinantes de sus apariciones en la historia bíblica. Este no será un video cualquiera. Cada minuto de esta conversación está diseñado para abrir tu mente, tocar tu espíritu y llevarte a reflexionar sobre algo mucho más grande que nosotros mismos. Si alguna vez has buscado respuestas o simplemente has sentido curiosidad, este video es para ti. Al final de este viaje, no solo tendrás una mejor comprensión de quién es Dios, sino que también descubrirás cómo estas respuestas pueden impactar tu vida personal y espiritual. Así que, antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás contenido diseñado para alimentar tu fe, despertar tu curiosidad y fortalecer tu relación con Dios. Prepara tu mente y tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Listo? Acompáñame en este viaje único. Comencemos. Desde el principio de los tiempos, en la humanidad surge una pregunta: ¿quién es Dios? Esta pregunta, tan antigua como la primera chispa de la conciencia humana, ha trascendido culturas, épocas e ideologías. Las respuestas que hemos dado a lo largo de los milenios no solo reflejan nuestra búsqueda de lo divino, sino también nuestra necesidad de entender el universo, a nosotros mismos y el propósito de nuestra existencia. Pero, ¿cómo llegamos a esta idea? ¿Cómo se conectan los hilos de nuestra historia con la idea de Dios que conocemos hoy? La idea de Dios no es para nada un concepto moderno, ni un simple constructo de la mente humana. Esta idea surge como una respuesta natural a la complejidad del universo y a las preguntas que surgen en el corazón humano. En los registros más antiguos de la historia, desde los albores de la humanidad, el desarrollo de las primeras civilizaciones, cada que el hombre observaba el cielo estrellado, los ríos caudalosos o la fuerza del trueno, sentía algo que iba más allá de su entendimiento. Es por eso que las civilizaciones tempranas comenzaron a buscar algún tipo de explicación a los fenómenos naturales y la existencia misma mediante el concepto de seres superiores, una presencia que gobernaba todo. Las primeras civilizaciones y el politeísmo. Sumeria, 3500 a.C. Un gran ejemplo de esto es la antigua civilización de Sumeria. Una de las primeras civilizaciones registradas en toda la historia de la humanidad, considerada la cuna de la escritura y la organización social. Quienes adoraban a una serie de dioses que representaban fuerzas naturales. Por ejemplo, Enlil, el dios del viento y la atmósfera, era visto como el mediador entre el cielo y la tierra. Egipto, 3100 a.C. En el antiguo Egipto, los faraones eran considerados dioses encarnados, puentes entre lo terrenal y lo eterno. Estas culturas buscaban sentido en sus dioses, intentando comprender el porqué de las estaciones del año, la vida y la muerte. Los egipcios creían que el dios Ra, el dios del sol, viajaba cada día por el cielo, iluminando al mundo, y descendía cada noche al inframundo para vencer a la oscuridad. Grecia, 1500 a.C. Otro gran y claro ejemplo sucede en Grecia. Los griegos desarrollaron un sistema politeísta donde los dioses, como Zeus y Atenea, tenían características humanas. Este panteón reflejaba la complejidad de la condición humana, pero mantenía la distancia entre lo divino y lo mortal. A pesar de esta diversidad de dioses, todas estas religiones politeístas compartían una cosa en común: intentaban llenar el vacío de nuestras preguntas más profundas. Y es aquí mismo,
en medio de este politeísmo donde algo cambió radicalmente en la historia humana y surgiría algo revolucionario, la idea de un Dios único. Ahora que hemos explorado el origen de la idea de Dios en las culturas humanas, surge una pregunta aún más profunda. Si el concepto de Dios ha sido tan persistente y universal, ¿es simplemente un reflejo de nuestras aspiraciones o necesidades? ¿O, por el contrario, señala algo que trasciende nuestra imaginación? Y entonces llegamos a la cuestión que ha intrigado a filósofos, creyentes y escépticos por igual: si todo tiene un origen, ¿quién creó a Dios? La respuesta nos lleva más allá de nuestra comprensión limitada del tiempo y del espacio. En el Salmo 93, tu trono está firme desde siempre, tú eres desde la eternidad. Esto significa que Dios no fue creado porque Él mismo es el origen de todo. Es eterno, sin principio ni fin. A diferencia de nosotros, que estamos atrapados en la línea del tiempo, Dios existe fuera de ella. No es un ser sujeto a las reglas de causa y efecto, más bien, es la causa suprema, el fundamento de toda existencia. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre en el desierto, la respuesta fue asombrosa: yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Este nombre, YHWH en hebreo, revela que Dios no depende de nada ni de nadie para existir. Él simplemente es. Su existencia no tiene un punto de partida ni un final, Él es el eterno presente, el ser que da origen a todo lo que existe. El diseño y la complejidad del universo apuntan a un creador que está más allá de las fuerzas naturales. No somos los arquitectos de su ser, sino el resultado de su creación. Por lo tanto, la pregunta ¿quién creó a Dios? Se disuelve en el entendimiento de que Dios no necesita ser creado. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, como lo declara Apocalipsis 22:13. Su existencia eterna y autosuficiente es la base misma de todo lo que vemos y experimentamos. Al final, Dios no es simplemente una respuesta a nuestras preguntas más grandes, Él es la razón por la que podemos siquiera formularlas. Su naturaleza eterna no solo nos invita a reflexionar, sino también a confiar. ¿Cómo responde la Biblia a la pregunta ¿quién es Dios? Dios es el Creador, el Juez, el Redentor, el Refugio, el amigo fiel y el Padre amoroso. Él no solo desea ser conocido, sino experimentado. La Biblia nos invita a confiar en su carácter, a depender de su amor y a caminar en obediencia a su palabra. Como dice el Salmo 34 versículo 8. Gusten y vean que el Señor es bueno, dichoso el que confía en Él. En última instancia, la Biblia revela que Dios es el origen, el sustento y el destino final de todo lo que existe. Conocer a Dios es el propósito más grande de la vida, y su palabra es la guía que ilumina ese camino. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia se dedica a revelar quién es Dios, su carácter, su esencia y su relación con la humanidad. Es más que un texto religioso, es una guía espiritual que ofrece respuestas profundas y atemporales a las preguntas más esenciales de la vida. A través de ella, Dios no solo se describe, sino que también se manifiesta activamente en la historia de la humanidad, mostrando su amor, justicia y poder. El creador de todo lo visible e invisible. La Biblia comienza con una afirmación poderosa: Dios es el creador de todo lo que existe. Su creación no es un accidente, sino un acto deliberado de amor y propósito. Este versículo inicial establece que todo lo que vemos, el cielo, la tierra, el agua, los animales y los seres humanos, tiene su origen en Dios. Él es el arquitecto del universo, quien diseñó cada detalle con precisión y belleza. Salmo 19, 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este pasaje nos recuerda que la creación misma da testimonio de la existencia y grandeza de Dios. Las estrellas, los océanos y las montañas son reflejos visibles de un Dios invisible. Dios es eterno e inmutable. La Biblia enseña que Dios no tiene principio ni fin. Es eterno, lo que significa que siempre ha existido y siempre existirá. Salmo 90, 2. Desde antes que nacieran los montes y que formaste la tierra y el mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios.
Dios no es una criatura limitada por el tiempo o el espacio, Él es el origen de todas las cosas y permanece constante en su carácter. Además, la inmutabilidad de Dios asegura que su amor, promesas y justicia nunca cambian. En un mundo lleno de incertidumbre y cambios, Dios es el único punto fijo, inquebrantable y confiable. Dios es amor, la esencia de su ser. En el Nuevo Testamento, la revelación de Dios alcanza su clímax cuando el apóstol Juan declara que Dios es amor. Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta afirmación significa que el amor no es simplemente una de las cualidades de Dios, es su esencia misma. Todo lo que hace, desde la creación hasta la redención, está motivado por el amor. El amor de Dios no es condicional ni egoísta, es un amor sacrificial, demostrado de manera suprema en Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es justo y santo. La justicia y la santidad de Dios son aspectos fundamentales de su naturaleza. Él no tolera el pecado ni la injusticia, y su santidad es el estándar absoluto de perfección moral. Isaías 6:3, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Su justicia no solo castiga el mal, sino que también provee un camino para la redención. A través de Jesucristo, Dios demuestra que su amor y justicia trabajan juntos. Romanos 3:26, para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios es todopoderoso, omnipresente y omnisciente. La Biblia describe a Dios como el ser más poderoso, que está presente en todas partes y que conoce todas las cosas. Jeremías 32:17, Señor Dios. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Salmo 139 versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios está presente en cada rincón del universo, lo que significa que nunca estamos solos. Además, su conocimiento no tiene límites. Dios se revela a través de Jesucristo. El clímax de la revelación bíblica es Jesucristo. En Él, Dios se hace visible y cercano. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús no solo habló de Dios, sino que mostró a Dios en acción. A través de su vida, enseñanzas, muerte y resurrección, conocemos el corazón de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús, Dios no es un concepto lejano, sino un amigo, un maestro y un salvador. Dios desea una relación íntima con nosotros. Desde el principio, Dios creó al ser humano para vivir en comunión con Él. Aunque el pecado separó a la humanidad de Dios, su amor constante nos llama a volver a Él. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no solo está dispuesto a ser encontrado, está deseoso de que lo busquemos sinceramente. Jesús amplía esta invitación. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios no es un juez distante, sino un Padre amoroso que espera con los brazos abiertos a todo aquel que lo busque. El papel de la filosofía en la búsqueda de Dios, entre la razón y lo divino. La filosofía, desde sus orígenes, no solo se ha dedicado a responder preguntas sobre la existencia humana, sino que también ha explorado la posibilidad de una causa primera, un ser supremo o una verdad absoluta que dé sentido al universo. Los grandes pensadores, desde Sócrates hasta Kant, abordaron temas relacionados con Dios, desarrollando argumentos y reflexiones que, aunque distintos a los religiosos, a menudo convergen con las nociones de lo divino presentes en las Escrituras. Mientras el pueblo hebreo exploraba su relación íntima con YHWH, el Dios único y personal de su tradición, en la antigua Grecia surgió un enfoque distinto para abordar preguntas fundamentales sobre el origen, el propósito y la naturaleza del universo.
Los filósofos griegos, con su inclinación por la razón y la lógica, no se basaron en revelaciones religiosas ni en escrituras sagradas. En cambio, utilizaron el poder del pensamiento crítico para intentar descifrar las verdades supremas que sustentan la existencia. Sorprendentemente, aunque desde perspectivas diferentes, algunas de sus conclusiones filosóficas tienen profundas conexiones con los conceptos teológicos judeocristianos. Sócrates 470 a 399 a.C. Sócrates, conocido como el padre de la filosofía occidental, nunca escribió nada por sí mismo, pero sus ideas, transmitidas a través de su discípulo Platón, dejaron una marca indeleble en la humanidad. Aunque Sócrates no habló de un Dios específico, su enfoque giró en torno a la búsqueda de una verdad suprema, una realidad trascendental que estaba más allá de las opiniones humanas. El método socrático. Sócrates creía que cuestionar era esencial para alcanzar la verdad. Mediante preguntas constantes, desafiaba las creencias y prejuicios de su tiempo, buscando verdades universales. Este proceso reflejaba la idea de que hay un orden superior que los humanos deben descubrir. Sócrates hablaba del daimonion, una especie de voz interior o conciencia que lo guiaba en sus decisiones. Aunque no lo identificaba como un dios, esto sugiere una noción de lo trascendente, una conexión entre lo humano y lo divino que resonaría con el concepto bíblico de la guía espiritual. En su juicio, Sócrates afirmó con valentía: "No sé si hay vida después de la muerte, pero estoy seguro de que la verdad y la justicia son cosas eternas". Esto muestra su convicción de que la realidad trasciende lo temporal y físico, una idea compatible con las nociones de eternidad presentes en la tradición judeocristiana. Platón 427 a 347 a.C. El discípulo más famoso de Sócrates, Platón, llevó las ideas de su maestro un paso más allá al desarrollar su teoría del mundo de las ideas. Según esta teoría, el mundo físico que percibimos es solo una sombra de una realidad perfecta e inmutable que existe en una dimensión superior. El dualismo platónico. Platón distinguió entre dos mundos: el mundo sensible, que es cambiante, imperfecto y temporal, el que experimentamos con nuestros sentidos. El mundo de las ideas, un reino eterno donde existen formas puras y perfectas de todas las cosas. Por ejemplo, una silla física es imperfecta y transitoria, pero en el mundo de las ideas existe la silla perfecta, el modelo ideal del cual todas las sillas físicas son meras imitaciones. Dios como idea suprema. Aunque Platón no usó la palabra Dios, su idea del bien supremo como la fuente de toda existencia tiene una conexión sorprendente con el Dios judeocristiano. Para Platón, el bien supremo era eterno, perfecto e incambiable, cualidades que la Biblia atribuye a Dios. En su obra La República, Platón describió la alegoría de la caverna, donde los humanos viven como prisioneros, solo viendo sombras de la realidad. Esto puede interpretarse como una metáfora de la humanidad separada de la plenitud de Dios y necesitada de iluminación para conocer la verdad absoluta. Aristóteles 384 a 322 a.C. El discípulo de Platón, Aristóteles, se apartó de la idea del mundo de las ideas, enfocándose en el mundo físico y tangible. Sin embargo, también llegó a una conclusión que refleja una búsqueda de lo eterno, la existencia de un motor inmóvil, una causa primera que no fue causada por nada más. La causa primera. Aristóteles observó que todo en el universo tiene una causa. Por ejemplo, una bola rueda porque alguien la empuja. Pero, si seguimos buscando la causa de cada cosa, debemos llegar a un punto donde haya una causa original que no necesite ser causada. Aristóteles llamó a esta causa el motor inmóvil. Características del motor inmóvil. Eterno, existe fuera del tiempo. Perfecto, no cambia, porque cualquier cambio implicaría imperfección. Fuente de movimiento, es el origen de todo, pero en sí mismo no necesita moverse. Aristóteles nunca identificó al motor inmóvil con un Dios personal, pero esta descripción coincide asombrosamente con el Dios de la Biblia, quien es eterno, perfecto y el creador de todo. La relación entre la ciencia y Dios ha sido un tema de debate durante siglos, con pensadores, científicos y filósofos intentando responder si hay evidencia científica que respalde la existencia de Dios o si, por el contrario, la ciencia y la fe son incompatibles.
Aunque la ciencia se ocupa de lo observable y medible, mientras que Dios pertenece al ámbito espiritual y trascendente, existen perspectivas y descubrimientos científicos que, si bien no prueban a Dios en términos estrictamente empíricos, abren la puerta a reflexiones profundas sobre su existencia y naturaleza. La ciencia, por definición, estudia el mundo natural y se basa en la observación, la experimentación y la formulación de teorías. Sin embargo, hay límites intrínsecos a lo que puede explicar. Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño, menciona que las leyes del universo parecen haber sido finamente ajustadas para permitir la vida. Aunque él mismo era escéptico de un Dios personal, reconocía que el origen último de estas leyes permanece sin respuesta. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Esta pregunta, fundamental tanto para la filosofía como para la teología, no puede ser respondida únicamente desde la ciencia. Incluso Albert Einstein, conocido por su agnosticismo, declaró: todo aquel que esté seriamente comprometido con la búsqueda del conocimiento científico se convence de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu muy superior al del hombre. Esto demuestra que, aunque la ciencia no puede probar a Dios, muchos científicos han reconocido una inteligencia superior detrás de la complejidad y el orden del universo. El modelo del Big Bang, ampliamente aceptado como la explicación del origen del universo, plantea que todo el espacio, el tiempo y la materia comenzaron en un punto inicial extremadamente denso y caliente hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Este modelo plantea preguntas filosóficas y teológicas profundas. ¿Qué causó ese primer evento? ¿Por qué comenzó el universo? La ley de causalidad, una piedra angular de la ciencia, sugiere que todo evento tiene una causa. Sin embargo, si el universo tuvo un comienzo, debe haber habido una causa fuera del tiempo y el espacio que lo originara. Este argumento es central en la apologética cristiana y se conoce como el argumento cosmológico de Kalam, popularizado por el filósofo William Lane Craig. Según este argumento, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Esa causa debe ser eterna, inmaterial y poderosa, características que coinciden con la descripción bíblica de Dios. Otro aspecto que la ciencia ha revelado es el llamado ajuste fino del universo. La estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números de las galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que Fred Hoyle, el astrofísico que acuñó el término Big Bang, dijo: parece que alguien ha estado manipulando los números de la física para que el universo pueda ser habitado. El físico Paul Davies, aunque no se declara religioso, afirma: el ajuste fino del universo ofrece una evidencia poderosa de diseño, algo que nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de un propósito detrás de todo. Para los creyentes, esto no es una coincidencia, sino una prueba de que un creador diseñó el universo con un propósito específico. El origen de la vida es uno de los mayores misterios de la ciencia. Aunque existen teorías como la abiogénesis, no hay consenso científico sobre cómo se originaron las primeras moléculas autorreplicantes. El ADN, conocido como el lenguaje de la vida, contiene una cantidad asombrosa de información. Cada célula humana tiene suficiente información en su ADN como para llenar miles de libros. Para muchos, esto sugiere no solo un diseño, sino un diseñador. Michael B., en su libro La caja negra de Darwin, introduce el concepto de complejidad irreducible, argumentando que ciertos sistemas biológicos no pueden haber surgido por pasos graduales, como propone la teoría de la evolución, sino que deben haber sido diseñados desde el principio. Más allá de los datos físicos, la ciencia ha explorado cómo la fe y la espiritualidad afectan al ser humano. Estudios en neurociencia han mostrado que la oración, la meditación y la creencia en un poder superior tienen efectos positivos en la salud mental, reduciendo el estrés y promoviendo el bienestar. Si bien estos efectos no prueban la existencia de Dios, sí muestran que la fe responde a una necesidad profundamente humana. La Biblia afirma: Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Este anhelo de trascendencia es difícil de explicar desde una perspectiva puramente materialista, pero encaja perfectamente con la idea de que fuimos creados para buscar a Dios.
Es importante destacar que ciencia y fe no son enemigas, sino formas complementarias de entender la realidad. Mientras que la ciencia busca responder al cómo del universo, la fe responde al por qué. Científicos como Isaac Newton, Galileo Galilei y Johannes Kepler fueron profundamente religiosos y vieron su trabajo como una forma de glorificar a Dios. La ciencia, aunque no puede probar ni refutar la existencia de Dios, apunta a un universo que parece diseñado, ordenado y con propósito. Los creyentes ven en estas evidencias científicas una confirmación de su fe, mientras que los escépticos encuentran motivos para seguir investigando. Al final, la pregunta de Dios trasciende los límites de la ciencia y se adentra en el ámbito de lo personal y lo espiritual. Dios no es un experimento que pueda replicarse en un laboratorio, pero como dice la Escritura. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Por tanto, cada descubrimiento científico puede ser, para quien tiene ojos para ver, un reflejo de la grandeza de Dios.